vía obstétrica un poco, ¿ya? Los dispositivos se están cargando un poco porque tienen varias imágenes, está demorando un poco en el sistema porque mi laptop se ha actualizado con el último Windows. Ok, pero mientras, bueno, va cargando ahorita para yo ponérselas, ¿no? Bueno, ya hemos tenido varios, por así decirlo, talleres de esto, ¿no? Hemos hablado un poco de física de la ecografía, ¿no? Hemos hablado un poco es la segunda vez que hago esta clase, ¿no? En realidad, hemos hecho un poco de todo en general sobre la ecografía obstétrica, ¿no? Entonces, en realidad, el día de hoy es una clase más o menos de 2 horas, más o menos rápida, ¿no? Cosas básicas y nociones importantes de la ecografía obstétrica, sobre todo en los trimestres, ¿no? Para que, bueno, cada uno vaya dependiendo más o menos lo que quiere o lo que se está desarrollando, ¿no? Poder, como se dice, puede desenvolverse de una manera un poco eh, más tranquila, ¿no? Por así decirlo, dentro del ámbito donde ustedes están manejando, ¿no? Un segundo, estamos avanzando para poder hacer todo adecuadamente bien. Segundo. Bien. Listo, arrancamos, chicos. Todo en orden. Bueno, como les comenté, ¿no? Es importante, dependiendo del campo que ustedes estén encontrando, el manejo de ecografía obstétrica, ¿no? Como conocemos, es un poco también de las mayores complicaciones que tienen usualmente los ecografistas por la mayor cantidad bueno, solamente de hallazgos que se, ¿no? Y a veces tendría algún tipo hasta de contexto legal, ¿no? El hecho de a veces una ecografía mal hecha, sobre todo si es obstétrica.
He tenido casos donde he tenido como el colega, donde haciendo ecografías obstétricas han tenido más problemas, por ejemplo, que cuando había apéndices perforados o algún tipo de lesión vesicular un poco compleja. Entonces, sí, en realidad es bastante importante lo que es ecografía obstétrica. Rápidamente, ¿no? Con los que de repente ya hemos podido avanzar, ¿no? Ecografía o ultrasonografía es un método diagnóstico que emplea ondas acústicas, ¿ok? Estas ondas acústicas, recordemos que son relacionadas con el llamado efecto piezoeléctrico, ¿ok? Que quiere decir que están a nivel de los cristales, ¿no? Que están en propiamente en el transductor ecográfico, ¿ok? Y vos tienes imagen de los órganos internos al captar el eco de estas ondas. Es importante. Entonces, es importante por eso el llamado transductor de ultrasonido, ¿no? Genera ondas y estas ondas son inofensivas. Por ese motivo es uno de los mejores exámenes que nosotros podemos hacer cuando queremos hacer seguimiento o queremos hacer ecografía obstétrica, ¿ok? Como tal. Dentro de la ecografía, ¿no? Se podría decir que todo lo que se refiere a ecografía obstétrica, ¿no? Son varios capítulos. En este caso vamos a ver ecografía obstétrica normal, ¿no? Que es lo más importante cuando tenemos que tratar de evaluar, ¿no? De ahí ya, si en otro caso podemos acoplarnos, podemos hacer de repente ecografía obstétrica, ¿no? Con algún otro tipo de enfoque, ¿no? Querer hallar algunos tipos polidramas, algún tipo de lesiones, ¿ok? Bien, entonces, si hablamos de esto, sabemos que, por ejemplo, plantea de las ventajas, como estábamos hablando, era la accesibilidad. Necesita preparación, inocuidad y barato. En cualquier hospital, en los hospitales tenemos ecógrafo, dependiendo de cuál generación sea, pueden tener más botones, menos botonería, algunos cambios mayores en lo que es la programación, ¿no? Pero la realidad es que casi siempre todos funcionan de la misma manera, ¿ya? No se necesita preparación, el paciente no tiene que tomar algún tipo de contraste o estar en ayunas, ¿no? Usualmente si es que queremos, por ejemplo, hacer una ecografía de higiene, en ese caso sí, no tiene que tomar agua para hacer una evaluación, procedimiento postmiccional. Por el caso de la ecografía, no, en realidad obstétrica no es tener una preparación, no cuidado, porque recordemos de que el feto es muy sensible a lo que son los rayos X y la radiación, entonces no lo podemos someter a eso. Y también importante que para desventajas, siempre va a ser operador dependiente, siempre. ¿Ok? Un poco las complicaciones podría ser para un tipo de diagnóstico, usualmente los que son los patológicos. Otro es el tiempo dedicado al examen. El tiempo dedicado al examen sí, ¿no? Puede tomar bastante más tiempo de lo que podría tomar la tomografía, ¿no? Entras a la máquina, el tomógrafo, le vayan, salen y prácticamente se dibuja todo, ¿no? O sea, no, eso puede de repente tomar un poco más de tiempo que hacer varias mediciones y como les dije siempre, ¿no? Es operador dependiente. Entonces, vamos a encontrar que cuando hacemos la ultrasonografía, ustedes, sobre todo a nivel obstétrico, ¿no? El ultrasonido por trimestres, usualmente tiene la característica de evaluar edad gestacional, que es primero las 12 semanas, segundo trimestre, semana 18 a 24, desarrollo fetal, de su anatomía, y en el tercer trimestre, más o menos, semana 28 semana 24, bienestar fetal, peso fetal, líquido y placenta. ¿Sí? Entonces, eh, en contexto, ¿no? Pues nos permite hacer un seguimiento. Es una herramienta que tenemos para hacer un seguimiento, ¿no? Como le dijimos nuevamente, ¿no? La técnica de imagen pasiva, la ventaja de utilizar la sonora, la frecuencia, imágenes del feto y durante el embarazo. Esta herramienta va a ser esencial en la atención prenatal y va a permitir evaluar sobre todo el desarrollo del feto y detectar probables anormalidades. Es tanto segura, por lo que hablamos previamente de ventajas y desventajas, para la madre y para el feto. Dentro de estas ecografías obstétricas, vamos a también, pues, dentro de estas en sí, cuando queremos evaluar primeros trimestres, tenemos que tener que tenemos dos, ¿no? La ecografía transabdominal y la transvaginal, ¿ya? Entonces, la ecografía transabdominal, ¿no? Se coloca el traductor en el vientre de la madre, ¿no? Es la forma más común de ecografía y se usa casi en todas las etapas del embarazo, ¿ok? Se puede hacer en todas las etapas. Es la forma más común.
Y tenemos la ecografía transvaginal, donde vos sabes más o menos tener alguna idea, se introduce un transductor en la vagina para obtener imágenes más claras, especialmente en las primeras semanas de gestación. Esto es útil en los primeros meses de confirmar el embarazo y para evaluar el cuello uterino, ¿no? Importante es estos trimestres que además es una herramienta que usualmente nos va a ayudar para la monitorización. Monitorización. Es importante tener esta herramienta para monitorizar. ¿No se escucha bien? ¿Se escucha mejor ahora? Escucho que Joan García escucha. ¿Los demás escuchan? Porque Joan no escucha. Por favor, Joan, revisa tu señal o revisa porque todos los demás participantes aparentemente se están escuchando bien. Revisa tu audio, revisa tu conexión. Frank dice que así se escucha. Antes de continuar, confirmo si se escucha. Continuar, doctor, si se escucha. Ya, muchas gracias. Sí se escucha. Entonces, revisen sus conexiones por si acaso. Tienen muchas ventanas abiertas. También yo cuando recién me conecté tuve que ver ese tema del dispositivo que se está actualizando. Entonces, todo sigue en lo correcto. Seguimos. Entonces, como le digo, esto nos va a servir como una herramienta de monitoreo. ¿Ok? Esa herramienta de monitoreo nos va a permitir a nosotros, como le digo, saber cómo es el desarrollo fetal en estos trimestres. Primer trimestre, ¿ok? Segundo trimestre, tercer trimestre, la gestacional, desarrollo fetal, anatomía, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos con la ecografía normal del primer trimestre. Entonces, ¿cuáles son las utilidades y las indicaciones, ¿no? Importante mencionar de esta ecografía del primer trimestre. ¿Ok? Primero, evaluar forma y tamaño del saco gestacional. ¿Ok? Repito, evaluar forma y tamaño del saco gestacional. Ya recordemos, ¿no? Que de acuerdo a cómo se está formado el saco, es así como una especie de ovaladito, ¿no? Y no es una especie así como que de un dibujo abstracto, una llama, ¿no? Por ejemplo, como una nube, ¿no? Sabemos de que va a depender mucho de esa imagen, de la forma, para saber, disculpen, para saber si de repente la gestación es viable o no. Entonces es importante esa evaluación. Tenemos la estimación de la edad gestacional también para saber cuántas semanas dentro del primer trimestre tenemos. Tenemos el embarazo múltiple o número de embriones. ¿Ok? También bastante importante. Lo otro es exactamente la localización del embarazo. O sea, descartar que sea un embarazo, por ejemplo, ectópico. Otra, la corionicidad de los gemelos. Siguiente, el pronóstico de embarazo, que previamente ya se los mencioné cuando hablamos tratamos de evaluar forma y tamaño del saco gestacional, patologías asociadas, que también se pueden ver desde el inicio, guía de procedimientos y discordancia entre altura teórica y amenorrea, ponemos para tratar de hacer un cálculo, cuántas semanas puede tener. Entonces, resumiendo las dos primeras diapositivas sobre ecografía del primer trimestre, sabemos que va a ser un estudio crucial, ¿no? Para el seguimiento inicial del embarazo. Se va a realizar, previamente lo vimos, en las semanas 6 y 12, y tiene un papel fundamental en el diagnóstico temprano del embarazo y la detección posible de complicaciones. ¿Ok? Esta fase va a ser importante, que nos va a permitir ver cómo se desarrolla el embrión y ayudar a confirmar la viabilidad del embarazo. ¿Ok? Entonces, los objetivos, indicaciones como tal, primero, fuera de los que no están mencionados. Primero, objetivo principal, confirmación del embarazo. ¿Ok? Por eso desde ya les digo, o sea, la ecografía, sí, o sea, el objetivo primordial o básico de la ecografía obstétrica y temprana es confirmar si es embarazo intrauterino, sobre todo eso. Y descartar si hay una sospecha clínica de masa axial, que podría ser de repente algún tipo de embarazo ectópico,
¿ok? Usualmente estas masas pues, hay que saber, ¿no? Que usualmente de la cuarta y quinta semana ya podemos ver de repente algunos tipos de lesiones, un tipo de imagen clara, ¿ok? Tanto intraútero como anexial, ¿ok? Cuando entre 5 a 6 semanas, entre 5 a 7 semanas puede observar latido cardíaco embrionario también, es importante. Por ejemplo, otro detectar marcadores de cromosomopatías, también importante, ¿ok? Eh, También, bueno, podemos también hacer una determinación de la edad gestacional como tal, ¿no? Es la forma más precisa, en teoría, entre el primer trimestre, ¿no? Y eso es cómo se mide, se puede hacer una medición, por ejemplo, entre la longitud cráneo-caudal, que puede ayudar, ¿no? Porque es la más uniforme en esta etapa. Esta medición que acabo de mencionar, usualmente la podemos hacer entre la semana 6 y la semana 13, ¿no? Eso permite calcular más o menos una fecha probable de parto por ecografía el primer trimestre. ¿Listo? Otra cosa, aparte de comprobar vitalidad del embrión y su correcto desarrollo, es importante también la detección del embarazo múltiple, como mencioné previamente anterior, en la diapositiva previa, ¿no? ¿Por qué? Porque ayudan a saber cuántos, si los fetos pueden compartir placenta, si comparte saco amniótico, y lo que influye directamente en el manejo de los riesgos del embarazo. Esta identificación siempre va a ser importante, ¿sí? Dentro de la viabilidad propiamente del embarazo, ¿ok? Es importante ver el latido fetal, como les digo, ¿no? Y el tema del saco vitelino, cómo está, ¿no? La formación del saco. Cuando hablan de diagnóstico precoz de anomalías, ¿no? Que les mencioné nuevamente, complicaciones tempranas, entra también lo que son embarazos ectópicos, ¿ok? Eso es importante. Y también nos ayudaría también a hacer un descarte de una enfermedad muy común, que a veces piensan que no se ve tanto, la llamada mola hidatiforme, ¿ok? Que también puede empezar a aparecer en estas fases tempranas, en estas fases tempranas de, eh, de la ecografía del primer trimestre. Nuevamente, como les digo, que van a evaluar, ¿no? Ya prácticamente se los he repetido de las dos primeras diapositivas, ¿no? La idea es que siempre se les quede grabado que se evalúa la ecografía del primer trimestre y una vez el saco gestacional, ¿ok? Localización, tamaño y número, saco vitelino, presencia, tamaño, características, embrión, presencia, número y morfología, actividad cardíaca, frecuencia y ritmo, y como les dije, ¿no? Dentro de estas semanas iniciales se tiene que confirmar primero que el embarazo es intraútero o que no esté en una zona anexial. ¿Ok? Obviamente la mujer puede llegar a amenorrea, ¿no? Porque se produjo el embarazo. Ustedes se examinan, hacen el corte y si no encuentran nada en el útero, entonces tienen que empezar a buscar en anexo. Entonces, la evaluación siempre es importante a nivel del útero y anexos. ¿Ok? Siempre va a ser importante la evaluación del útero y anexos para poder demostrar adecuadamente y poder hacer una valoración como se debe dentro de estos pacientes. Saco gestacional. ¿Qué tienen que valorar en el saco gestacional? ¿No? Eso también es importante. ¿Ok? Primero, la estructura visible. ¿Ok? Son 4 semanas, se hace la ecografía transvaginal, a las 5 semanas se hace la ecografía abdominal. Usualmente ustedes van a evaluar y van a encontrar una beta HCG por encima de 1000. ¿Ok? Además, van a encontrar una estructura anecoica con reborde periférico altamente ecogénico que corresponde al llamado trofoblasto. ¿Ok? Importante nuevamente. Primera estructura visible, usualmente lo van a evaluar a la cuarta semana por ecografía transvaginal y a la quinta semana por ecografía abdominal. Van a encontrar una beta-HCG por encima de 1000. Importante que ustedes sepan que es una estructura anecoica con reborde periférico altamente ecogénico, que corresponde al trofoblasto. ¿Ok? Pueden encontrar también el llamado signo de doble saco residual. ¿Qué permite esto? Permite una diferenciación de colección endometrial y pseudosaco. ¿Ok? Entonces, tienen que evaluar eso, ¿no? Recuerden que este saco usualmente va a crecer por 1 milímetro por día. Ahí tienen una imagen, ¿ok? Tienen una imagen donde se ve el saco vitelino
donde se hace la medición propiamente dicha, ¿no? En la imagen. En el saco gestacional, ¿no? Semana quinta. Mientras ustedes no tengan, ¿ok? Propiamente dicho, ¿no? Un saco vitelino no puede confundirse, ¿no? O sea, mientras no aparezca propiamente saco vitelino en el embrión, esto podría confundirse con qué? Con sangre intracavitaria, quistes adenomióticos, estenosis cervical con retención de fluido intracavitario, pseudosaco gestacional de un embarazo ectópico. Entonces, es importante esta discriminación, por así decirlo, esas alteraciones a nivel del saco gestacional. Entonces, es bastante importante que ustedes hagan ese análisis. ¿Ok? No todo embarazo necesariamente de manera tan rápido, por así decirlo, se pueden presentar a hacer algún tipo de cambio. Entonces, es bastante importante. Mal pronóstico, que ustedes tienen que ver si el saco gestacional, por ejemplo, tiene algún tipo de complicación. Primero, desviación del crecimiento normal de 1 milímetro por día, la forma irregular, como les dije, ya tiene que ser bien redondito, casi así como que pasó ovalado con un huevito, ¿no? Ustedes ven un cambio ahí o una diferenciación, muy probablemente ese saco tenga algún tipo de irregularidad, o sea, no sea viable. También inadecuada reacción trofoblástica, recordamos que tiene la importancia. Mapa color pobre en la periferia del saco gestacional. ¿Qué quiere decir? Que no hay buena irrigación. ¿Ok? No hay buena irrigación. Entonces también es bastante importante ver que haya buena irrigación. ¿Ok? Inserción baja también va a ser importante. ¿Ok? Inserción baja. La menorrea y ausencia de, ¿ok? Flujo sanguíneo intracavitario. ¿Ok? Puede generar un embarazo ectópico. ¿Ok? Saco gestacional más de 8 milímetros y saco vitelino transabdominal 20 milímetros. Saco gestacional más de 16 milímetros sin embrión transabdominal 25 milímetros. Y evaluación de la cavidad amniótica sin embrión. Entonces eso también es importante, ¿no? Como se haga esa primo evaluación. El saco vitelino va a ser saco gestacional diferente a saco vitelino. Saco vitelino usualmente vamos a tener visible desde la quinta semana por ecografía transvaginal y esto usualmente mide 1 a 2 milímetros de diámetro. ¿Ok? Se va a encontrar, como les dije, dentro de el saco vitelino, el saco gestacional. ¿Ok? Lo pueden ver las 6 semanas de manera abdominal también. ¿Ok? Tiene un anillo ecogénico con centro anecoico. ¿Ok? Su importancia, ¿ok? Es que precede de 4 a 7 días al embrión, como que da aviso que va a aparecer un embrión, por así decirlo. Que es 1 milímetro por semana y desaparece a las 12, 13 semanas. ¿Ok? Importante mencionar también que tiene un tamaño discriminatorio de saco vitelino de 8 a 10 milímetros. ¿Ok? Transvaginal usualmente va a ser 20 y 20, el saco vitelino 10 milímetros transvaginal y 20 milímetros transabdominal. Realmente es importante que ustedes observen ese tipo de cambios que se suelen producir, no preceder. La utilidad, ¿ok? Confirma que imagen líquida corresponde a saco, que nos va a dar una idea aproximada de la gestacional, una referencia para localizar embrión y una morfología y tamaño que se altera en el embarazo precoz anormal. ¿Ok?
¿Qué nos podría decir que esto pues, tiene mal pronóstico? Si este mide menos de 2 milímetros o más de 8 milímetros a la sexta semana. Luego tenemos el saco doble o contorno irregular y la hiperecogenicidad. Ahí ven, ¿no? Creo que sí se puede ver claramente. Observan el saco vitelino claramente ahí, ¿no? Centro hipoecogénico, poco el borde, ¿no? Hiperecoico, ¿no? Es importante cómo se puede llegar a distinguir ese tipo de lesiones, bajo este tipo de estructuras, porque no estamos hablando de lesiones, estamos hablando de estructuras. Entonces, nunca traten más o menos de ubicarse como vamos viendo, ¿no? Las estructuras, sobre todo las imágenes, son importantes para que ustedes ubiquen estructuras, más que eso, ¿no? Si no ubican estructuras, va a estar bien complicado que puedan hacer un análisis adecuado, una ecografía propiamente de un paciente. Nuevamente, las mediciones del saco vitelino, una evaluación anteroposterior, por así decirlo, ¿no? Longitudinal, mente medido. Siempre, como le digo, no es bueno tener una idea clara de ese manejo de ese contexto. Algo importante. El embrión, como tal, debe verse, ¿ok? Y alcanza un alcance de 16 a 18 semanas. La medición es el mejor parámetro para estimar la edad gestacional. Y esta edad gestacional usualmente va a ser dentro de esta medición, ¿no? Cefalocaudal, ¿no? En milímetros para días y en centímetros para semanas. El rango de error usualmente es más, menos 5 días. Nuevamente ven esa medición, ¿no? Importante como tal la medición, ¿ok? Lo caudal, ¿no? Para sacar una. Ven un corte ahí longitudinal y ven un corte transversal donde pueden ver la cabeza y miren, más o menos se dibuja un esbozo de cómo sería la conformación cerebral a posteriori, ¿no? Aquí, ¿no? Con los ventrículos y todo, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Siempre dentro del primer trimestre hacer una valoración. Más o menos con eso pueden sacar una valoración del paciente, de su paciente, ¿no? Su paciente obstétrico, como tal. Por no tener las imágenes siempre, ¿no? Usualmente importante el embrión, mantener una frecuencia cardíaca de ser detectada cuando el embrión alcanza de 4 a 5 milímetros. Esto es una visualización de actividad cardíaca a las 8 semanas y es un signo de buen pronóstico. La tasa de pérdidas del embarazo es de 2 al 3%. Los latidos cardíacos del primer trimestre usualmente van cambiando. A la sexta semana 90, 128, usualmente a las décimas, más o menos entre las 6 a la décima semana, 174 novena, 161 11 y 147 14. Mencionar que la bradicardia embrionaria siempre es de mal pronóstico, siempre, ¿ok? No hay opción, es siempre mal pronóstico. ¿Y cómo se mide? Se mide con un Doppler, ¿ok? Recordemos ese día que hablamos un poco de Doppler, tenemos el Doppler color y tenemos el Doppler pulsado, ¿ok? ¿Cómo colocan? Colocan Doppler pulsado y tratan de ubicar más o menos anatómicamente donde se podría encontrar el corazón del feto. Usualmente se logra ver bien si tienen un adecuado ecógrafo que les permite sacar cambios en la densidad de las estructuras. Entonces, ustedes hacen esa primera evaluación, ¿no? Ponen ahí su ecógrafo, ponen ahí su Doppler pulsado, y con eso ustedes más o menos tratan de ver cuántos latidos se hacen, ¿no? Hacer el cálculo de cuántos latidos hace el feto, ¿no? En ese momento ya recordamos y hemos visto que tienen que hacer más o menos 40 latidos por minuto, ¿no? Durante toda esta época prenatal. Entonces, a la sexta semana menorrea, nosotros lo que deberíamos encontrar en la ecografía obstétrica, ok, como tal,
Sería el saco vitelino más el embrión adyacente. ¿Ok? El embrión inicialmente, hay que recordar que es lineal, luego en forma de C. ¿Ok? Primero es con una rayita y luego se hace en forma de C. ¿Ok? El Doppler tiene mayor concentración en vasos en el sitio local de la localización placental. Eso quiere decir que lo que tiene que ver solamente son que todos los vasos que alimentan la placenta, por así decirlo, tienen que estar con buena irrigación o buen flujo. ¿Esto qué te garantiza? Te garantiza que llega sangre primero a la placenta y que te puede llegar a saber que probablemente ayuda a que tu efecto sea un poco más viable. Luego, ok, tenemos lo que es la séptima semana de menorrea, que se debería ver nosotros propiamente en la ecografía. Se tiene que primero tolerar diferenciar, ¿no? La cavidad amniótica de la coriónica. Eso es importante. Luego se distingue un polo cefálico de tronco, ¿ok? Y se comienza a identificar el amnion se volviendo completamente al embrión. En esta fase, en esta etapa, ¿no? Vamos a ver que van a empezar a aparecer, ¿no? Los llamados esbozos de las extremidades superiores o bracitos. El embrión comienza a desplegarse sobre sí mismo, ¿no? Y es genera una imagen de vesícula somnolucente, ¿ok? En el romboencéfalo y el polo cefálico. Además, también se encuentra algo parecido a lo que un esbozo también de lo que viene a ser, bueno, prácticamente un cordón umbilical, ¿no? Entonces también es importante como le digo, esta imagen, este contexto para que ustedes podamos encontrar, ¿no? Cómo encontrar en la sexta y séptima semana del embarazo, que a nivel obstétrico, a nivel de ecografía obstétrica, ¿no? Que más o menos ya si tienen el contexto propiamente dicho, la base, ¿no? La anatomía o la base de embriología, va a ser muchísimo más fácil que ustedes se ubiquen lo que es referente a ecografía obstétrica, ¿no? Bien. Ahora tenemos la octava semana de amenorrea. ¿Qué deberíamos encontrar en la octava semana de amenorrea? Teniendo en cuenta que estamos hablando de ecografía obstétrica. Aparecen ya, si en la semana previa, semana 7, aparecen superiores, ahora aparecen en dos extremidades inferiores. ¿Qué más? Aparecen nuevas representaciones en el polo cefálico. Que hay nuevas disciplinas en el polo cefálico. Comienzan los movimientos embrionarios y el embrión se empieza a mover, y un estímulo se mueve. ¿Ok? Hay una cavidad amniótica que ocupa el 50% de la cavidad coriónica y se visualiza claramente cordón umbilical y su inserción. ¿Ok? Parte del intestino que obstruye la base del cordón umbilical, la llamada hernia umbilical. ¿Ok? Ahí es donde se empieza a ver también esto, como les enseñamos sobre el tipo de tomografía transversales, no se empieza a ver lo que son los plexos coroideos, como para que más o menos se vaya ubiquen, ¿no? Más o menos lo que les estoy explicando, más o menos hagan una imagen mental. Hace un momento revisamos también una imagen muy similar, ¿no? Le dije un cordón transverso y vieron más o menos que sí, ¿no? Se logra ver el cerebro que tiene una imagen muy parecida a lo que, eh, tiene una imagen muy parecida a lo que vendría a ser un cerebro posterior con desarrollo, ¿no? Eso es importante. Eso es lo que tienen que buscar en la octava semana. Vean la imagen, ahí ven lo que sería lo que es el cordón umbilical, ¿no? Ese cordón umbilical, ¿no? Tiene la ventaja, una la parte para no, 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 de la mano, es importante, ¿no? El análisis también del cordón umbilical también es igual de importante, ¿no? Entonces el Doppler, como le digo, ¿no? El Doppler, tal. Nuevamente, ahí ven lo que son los esbozos, ¿no? De las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Ven un esbozo de lo que son ambas cosas, ¿no? Extremidades superiores y extremidades inferiores. Ven las extremidades superiores ahí, ¿no? Como tal,
¿no? Y abajo ven la otra imagen, ¿no? Que está en el board, en su pantalla, ven lo que vendrían a ser las extremidades inferiores, aquí señaladas. Superiores, ¿sí? Están produciendo, como les dije, ¿no? Durante ciertas semanas. Vemos la inserción de color y ahí está lo que ustedes están observando ahí es el llamado Doppler color, ¿no? El llamado e importante Doppler color. Doppler color, como les dije, no les permite a ustedes, ¿no? Hacer una mejor valorización del tema de nutrición o llegada de sangre y flujos, ¿ok? Sobre todo lo que es cordón umbilical. Siempre va a ser importante el análisis del cordón umbilical. ¿Me parece? Así. Entonces, a la novena semana que ustedes deberían encontrar, ¿ok? A la novena semana ustedes lo que deberían encontrar son extremidades bien definidas, incluyendo los dedos, ¿ok? Incluyendo los dedos. Además, mediciones de huesos largos que pueden ser informados usualmente y te dan la edad aproximada, fuera de que ya solamente pueden llegar al diagnóstico. Luego tiene la décima semana de amenorrea, ya el embrión tiene aspecto humano, ¿no? Y el estómago puede verse en el 70% de los casos, como cambiando los dispositivos o cambiando solo hecho, ¿no? La densidad, ¿no? Bueno, sí, para ver la densidad y la penetración de los traductores, que permita ver un poco mejor cómo se dice. Durante la novena semana de menorrea, luego las experimentas definidas poniendo los dedos y las mediciones de hueso. A la décima semana de menorrea, el embrión ya tiene un aspecto humano y el estómago puede verse en el 70% de los casos. Toda. En la undécima semana, ok, ya visualizamos a visualizar riñones como masas hiperecogénicas, ¿ok? Y luego se toman masas hiperecoicas. La llamada osificación de la calota y de la columna, ¿ok? Sobre todo eso recuerden, osificación de la calota y osificación de la columna, que es importante para posteriores cambios que se van a llegar a hacer en estos pacientes. Entonces ya, con eso podemos identificar también qué cosas en el cerebro, la cabeza, al lado del cerebro, el septum pelvis, el tálamo, plexos coroideos, tejido de hemisferio cerebral sublucente, cerebelo, cisterna magna y distancia intraorbitaria. En el tórax vamos a ver el canal neural, el corazón con tres cámaras, ¿ok? El estómago, el intestino cavidad abdominal, el hígado, riñones y vejiga. Ahí observen dónde está la vejiga, se declara, bueno, se ve más o menos bien señalada prácticamente, ¿no? Donde sacamos más o menos el cálculo, ¿no? De cómo de repente está la vejiga y cómo puede estar los órganos relacionados en la misma capa mesenquimal. En la 12ª semana, aunque unas características que tenemos es que empiezan a aparecer los llamados genitales externos como tumor, como el tubérculo genital, ¿ok? El 20% del intestino, y no se puede hablar de un falocele hasta la semana 13 y 14. Recuerden que es el falocele. En un falocele es esa enfermedad donde las vísceras quedan expuestas antes del nacimiento, como si hubiera una hernia, y no dice ahí, se le olvidó la pared abdominal en esa zona. Es importante. Los genitales externos tienen como un precursor el tubérculo genital, como les dije, ¿no? Para definir entre hombres y mujeres. Bueno, la herniación que les dije, bueno, la aparición nuestra la aparición de, bueno,
del onfalocele, no sé si el paciente tiene algún tipo de complicación dentro de su desarrollo. Entonces hemos revisado hasta la semana más o menos 13 casi, ¿no? Entonces, primero, semana 4 o 5. ¿Qué se logra ver? Saco gestacional. Semana 5 vemos saco uterino. Ya en la semana 6 se ve como que una especie de embrión echado, ¿no? Medio lineal. Luego se empieza a curvar, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver también actividad cardíaca, vamos a ver las llamadas vesículas cerebrales, los miembros superiores, los miembros inferiores. ¿Ok? Movimientos fetales, eso lo vamos a ver la novena semana, ¿no? La placenta también 9, la embryología fisiológica 9. ¿Ok? Y bueno, tenemos lo que es el cerebro, cerebelo, estómago, calota, riñones, vejiga. ¿Ok? Eso más o menos se puede ver la semana 10. La calota la semana 11, con el desarrollo. Nosotros tenemos la ecografía que usualmente se puede hacer y se puede evaluar entre la semana 11 y semana 14. ¿Ok? Semana 11 y semana 14. ¿Ok? En este caso, sí se va a tener que valorar algunos tipos de marcadores específicos, ¿ok? Para tratar de buscar algún tipo de alteración que pudiera haber en el entendimiento del desarrollo del feto, del desarrollo del bebé. Entonces, ¿no? Tenemos la transluciscencia nucal, tenemos el ductus venoso, tenemos los huesos nasales, huesos nasales, pues, huesos nasales, la válvula tricúspide y la arteria uterina. ¿Ok? Entonces, esas pruebas no se tienen que hacer propiamente, no se tienen que tratar de manejar de manera eh, clara. Entonces, se hace la ecografía, ¿no? Se hizo sospecha para poder manejarlo, darle el manejo necesario. Entonces, bueno, varios de estos marcadores tienen la mayor capacidad de detectar. ¿Ok? Cuando se detecta, se tiene que sugerir o se tiene que manejar. Ustedes me dirán, doctor, ¿pero qué es la translucencia nucal? No, no tenemos mucha idea de qué es la translucencia nucal. Nunca hemos visto o hemos escuchado ese tipo de, de, de hallazgo. La translucencia nucal, por así decirlo, ¿ok? Es una especie, ese espacio existente, ¿no? Que se ve ahí se ven imágenes, ¿no? Con un círculo amarillo. Entonces, ese espacio existente en la columna cervical y la piel de la nuca del feto, en líneas generales deberá ser menor de 2,5 centímetros, ¿ok? De 2,5 centímetros, milímetros. Si esto supera esta dimensión, se considera positivo y se tiene que subir otro tipo de estudios. ¿Cuáles? Para descartar sobre todo lo que son las cromosomopatías, ¿no? O el síndrome de Down. Si encuentran usualmente en el síndrome de Down, usualmente el 75-80% de esa translucencia de nuca, ¿no? Son síndromes de Down. Francamente normales cuando es más de 3,5 milímetros. ¿Ok? Ahí nuevamente ven esa imagen, ¿no? Cómo se diferencia el tamaño, ¿no? Está señalado aquí, ¿no? Entonces recordemos nuevamente, ¿no? Se ve señalado ahí. Vemos que es una prueba diagnóstica, se hace semana 14 y 14 y que descarta trisomía 21 usualmente. ¿Cuáles son los otros que tenemos que descartar? El guachipato, ¿no? Patado, le llamamos patado. ¿Ok? Es importante esa translucencia nucal siempre, ¿no? Para que ustedes puedan dar un manejo mental. Otra ecografía entre la semana 11 y 14, con marcadores específicos, vamos a tener ductus venoso, al ductus venoso. Este ductus venoso, ¿ok? Es una pequeña porción de la vena umbilical antes de ligada al corazón derecho.
Luego tenemos que la alteración en la forma de las ondas obtenidas del flujo de esta estructura anatómica fetal puede considerarse normal y sugiere riesgo elevado de síndrome de Down o cardiopatía congénita. ¿Ok? Cardiopatía congénita. Y la detección reportada del 890%, esta detección era variable en cardiopatías, pero se dio cuenta también que usualmente también le daba que a pacientes con, bueno, con síndrome de Down, ¿no? No se puede decir retardo, con síndrome de Down propiamente dicho. El ductus venoso, en otras palabras, también es una pequeña porción de la vena umbilical antes de su llegada al corazón. Entonces es importante también ahí hace tiene bastante importancia hemodinámica, ¿no? En ese contexto. Luego tenemos lo que es la detección reportada, ¿no? Más o menos como le digo, dentro de las cardiopatías, solamente el 80-90% son síndrome de Down, ¿no? Entonces, importante tenerlo en cuenta para todos, ¿no? Todo nuestro contexto médico o el personal de salud en general, ¿no? Otra opción es, no, voy a decirles algo, ¿verdad? A uno de repente no tienen el contexto, ¿no? De la vena umbilical o algo, pero tienen que tener también que la función, ¿por qué pasa tanto flujo en esa zona, ¿no? Primero hay que hablar que el ductus tiene dos funciones, ¿no? La conexión fetal, ¿ok? ¿Ya? Que es lo que previamente me parece que es la diapositiva, ¿no? Conecta con la vena umbilical, que transporta sangre rica directamente de oxígeno a la placenta, ¿ok? Y se conecta directamente con la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, ¿qué significaba? Que una parte significativa de esta sangre que llega rápidamente al corazón sin pasar por el hígado. Esto fue siempre crucial, ¿no? Porque en ese procesamiento de pase al hígado y todo, realmente, ¿qué sucede? Destrucción de hematíes y destrucción de plaquetas. Esto es importante. Luego la distribución del oxígeno, ¿no? Al desviar sangre oxigenada directamente al corazón, ¿no? Esto asegura que no hay adecuada perfusión de contribución del oxígeno. Vale. Es importante mencionarlo. Tenemos lo que son los marcadores específicos de la semana 11 y 14, tanto los huesos nasales, estoy dando tiene que ver con los huesos nasales, ¿no? Esta edad, ¿no? En esta edad fetal. Usualmente los bebés con síndrome de Down tienen los huesos propios de la nariz más pequeños que los bebés sanos, chatos, ¿ok? Y se consideran anormales ecográficamente cuando miden menos de 2,5 milímetros. 2,5 milímetros. En ese caso, cuando no llega a eso, ahí sí podemos decir que ya de repente no va a poder generarse algún tipo de solución. Es importante eso. Eran anormales cuando miden menos de 2,5 milímetros. Luego tenemos la ecografía normal del segundo y tercer trimestre. ¿Ok? Entonces tenemos la ecografía normal del segundo y tercer trimestre. Solamente tenemos que saber, tendríamos que tener una idea de dónde, propiamente dicho, se da el segundo trimestre. Y el segundo trimestre usualmente se da entre las 22, ¿ok? De las 22 a las 24 semanas. ¿Ok? Dentro de los exámenes en esta época es uno de los más importantes, ¿no? Lógicamente, ¿por qué? Porque en esta época también no solamente monitorizamos, propiamente dicho, eh, la parte fetal analítica, sino que analizamos muy sobre todo las formas, ¿no? Desarrollo. Como objetivo dentro de esto, recordemos de nuestras ecografías del segundo trimestre, nuevamente reevaluar anatomía fetal. Estas ecografías nos permiten evaluar, como yo les digo, ¿no? Todo el contexto de anatomía fetal, ¿no? Como manera de monitoreo, por eso existe la ecografía del primer, segundo, tercer trimestre. En algunos casos también a veces también a pedido del gestante, ¿no? No tengo dudas, porque no se mueve, ecografía, 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 ¿no? Entonces lo importante siempre es hacer las ecografías, pero tener un diagnóstico adecuado, no equivocarse, ¿no? No decir que el paciente no tiene
de repente está covitelino, ¿no? O si tiene, a veces ni siquiera tiene esposo, ¿no? Cosas por el estilo. Si es que la imagen no se interpreta adecuadamente, va a la mano de la clínica. ¿No? Entonces, crecimiento fetal, evaluar la vitalidad fetal, como les dije, ¿no? Dentro de todo el estudio que nosotros hacemos, les expliqué, ¿no? De que algo importante era el Doppler color y, ¿qué más? Recuerden, el Doppler color y el tamaño, forma del saco, ¿ok? Desarrollo embrionario. Luego tenemos la pesquisa y es tener restricción, ¿no? De crecimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hace? Se logra y se evalúa mediante el Doppler de las áreas uterinas, ¿ok? Para saber cómo es considerado ¿cómo se llama este feto, ¿no? En el momento que estamos evaluando. Vamos a ver las imágenes. Listo. Entre los elementos propiamente dicho esenciales, ¿ok? Vamos a encontrar que aparecen de varios nombres conocidos. Por ejemplo, ¿no? Elementos esenciales, cabeza y cuello. Tenemos que hablar que es cerebelo, ¿ok? Cuerpos coroideos, ventrículos laterales cerebrales, hoz del cerebro y quinto ventrículo, ¿ok? Es importante. Tórax, que hay que evaluar, hay que evaluar, como les dije previamente, ¿sí? Hay que evaluar corazón, frecuencia cardíaca, pulmones y diafragma. ¿Ok? Todo es un tórax. En abdomen hay que evaluar la presencia y tamaño de estómago en diferentes sitios, o qué sitios inversos de repente. Riñones bajos. En abdomen vemos nuevamente estómago, presencia, tamaño y sitios, riñones, vejiga, intención del cordón umbilical y número de vasos del cordón umbilical. ¿Ok? Es importante también. En la columna vemos a ver la zona cervical, torácica, lumbar y sacra y el género, ¿no? Sobre todo eso tan importante para los padres, el género, ¿no? ¿Qué es? Nació niño, niña, importante. Ustedes me dirán, ¿no? Hay una frase importante ahí, ¿no? Que indicado para embarazo lo dejó, o sea, se deja bajo riesgo solo para evaluar posibles trámites con la gestación múltiple. Entonces es importante también esto, como hace el estudio medio imagenológico. Entonces, si hablamos de ecografía del segundo trimestre, ok, vamos a hablar sobre la evaluación anatómica fetal, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahí, vamos a tratar inicialmente de buscar anomalías del sistema nervioso y buscar lo que vendría a ser el cálculo de la edad gestacional. Esa es la importancia del trimestre, ahorita no fue, ¿no? Lo que acabamos de ver en el contexto propiamente dicho. Ecografía del segundo trimestre, entonces podemos decir que es una, como estamos viendo más los futuros, podemos decir esto que es una ecografía morfológica. ¿Sí? Ecografía morfológica. Principal, hacer la anatómica, identificar posibles anomalias estructurales y cómo va a identificar al negro como tal, ¿no? Dentro de esos objetivos, ¿no? Está evaluación de la anatomía fetal, ¿ya? Importante, ¿no? Porque se tienen que evaluar varias cosas, no solamente el declaraban como tal lo habían hecho la evaluación. Entonces, las claves donde van a hablar ustedes es cabeza y cerebro, ¿ok? Se observan los dos ventrículos cerebrales, usualmente con los más primitivos, y la línea media del cerebro y otras estructuras que yo no iba a detectar, o no se podría detectar, ¿no? Según un examen exhaustivo.
¿Se puede ver la cara? Me preguntaron por ahí, yo les diría como que no, no se puede ver la cara usualmente. Se busca el perfil facial y usualmente van a ver que el paladar está por ahí, o sea, no es que se vea el labio leporino, pero ustedes son muy pequeños. La columna vertebral va a ser importante en esta evaluación, ¿sí? Porque se observa la alineación de las vértebras para descartar problemas de condición médica o salud abdominal. Haya sido que el duerma sabe acá, pero bueno, no importa. Ok, corazón, se evalúan los cuatro sándwiches, segundo piso, nada más, ¿no? Eh, que se le permite no evaluar. Corazón, las cuatro cavidades cardíacas, ¿no? El flujo sanguíneo, el abdomen, lo que ya me te lo mencioné, no hay otro tipo de actividad, extremidad, ¿no? Más que todo para eso sirve la ecografía del segundo trimestre. Ahí ven otro corte, ¿no? Ven otro corte, cómo se logra ver adecuadamente el cerebro, no sé, importantísimo, ¿no? Creo que es impresionante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Estamos avanzando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Estoy por entender que se está completo, que se está más o menos entendiendo todo. Entonces, como le dije, ¿no? La ecografía es una, más que todo de morfología, les dije, no es una ecografía de morfología, se hace una, de la morfología del feto. ¿Ok? Entonces, lo principalmente que se busca es buscar anomalías del sistema nervioso central, ¿no? Para ustedes más o menos poder tratar de manejar y, bueno, decirle a la familia, ¿no? Bajo qué contexto va el de un bebé. Nuevamente, ¿no? Como les digo, ¿no? Hay que tener un diámetro biparietal. Diámetro biparietal se llama. Ahí ven también cómo se hace la diferencia, ¿no? En las cisternas, los ventrículos y todo eso, ¿no? Esto acá es importante, ¿no? Por esas imágenes de acá, por el índice craneoencefálico, o índice cefálico, ¿ok? ¿Alguien me podría decir qué significa la palabra DOF de los presentes? ¿Diámetro fetal? Diámetro, No. diámetro occipito frontal. Exacto. Diámetro occipito frontal. Primero tenemos el diámetro biparietal, ¿ok? El diámetro biparietal mide la distancia entre los huesos parietales, básicos, ¿no? Del cráneo del feto. Es decir, la anchura de la cabeza de un lado a otro. Esta medida se realiza en una vista transversal, usualmente, de la cabeza, ¿ok? Del feto, y es una de las mediciones más comunes para hablar del crecimiento fetal. Listo. Es uno, ¿no? Esto acá se usa usualmente junto con otras medidas como la de longitud de fémur, circunferencia abdominal, etcétera, para estimar usualmente el peso fetal. ¿Ok? Y luego tenemos el otro, ¿no? Que es el diámetro occipito frontal, ¿no? Que mencionaron. Está bien, ya sé si estaban atentos. ¿Ok? Mira la distancia solamente entre la parte posterior del cráneo, la región occipital, y la parte frontal de la cabeza del feto. Al igual que la anterior medición, es importante para ver el tamaño y la forma de la cabeza fetal. Esta medida combinada, ¿ok? Con el DDT, o con el diámetro biparietal, permite calcular lo que se llama circunferencia cefálica, ¿ok? Que se usa, es una medida crucial también para ver y estimar el crecimiento del cerebro. Entonces, en el conjunto de estas dos mediciones, parte del inicio cefálico tiene estimar edad gestacional, evaluar el crecimiento fetal y detectar posibles anomalías, ¿ok? En ese cálculo ya está la fórmula, solo tiene que aprenderse, ¿no? Diámetro biparietal sobre diámetro occipito frontal por 100. ¿Ok? Ahí tenemos un valor normal.
74 o 83. Menos de 74 se llama dolicocefalia. Más de 83 se llama braquicefálica. Ahí está el perímetro cefálico propiamente dicho. ¿Ok? Es mejor que el diámetro biparietal para determinada edad gestacional, pero este nos afecta por cambios por la morfología craneana. Entonces se tienen que hacer el cálculo de la lámina externa de la calota. Entonces el cálculo sería diámetro biparietal por más el diámetro occipito frontal por 1,57. Con esa medición, nomás esas dos mediciones que hacen ustedes ahí, con el transductor, ya con eso están completamente, ya tienen tranquilidad para hacer dos medidas y poder trabajar con ellas. Ahí está, se llama circunferencia fetal como ven. Tenemos evaluación de anatomía fetal, cráneo y encéfalo, tenemos diámetros orbitales. Usualmente estos se miden en plano axial, ligeramente caudal o de cúbito ventral, de cúbito o caudal o al diámetro biparietal. ¿Ok? ¿Para qué sirve? Sirve para evaluar lo siguiente: hipotelorismo, hipertelorismo y microoftalmo. ¿Ok? Ok, es importante: hipertelorismo, microoftalmo. Los diámetros orbitales se miden en plano axial. ¿Ok? De acuerdo a los diámetros oftálmicos, como les digo, ¿no? Se puede caracterizar menos de dos variaciones estándar de hipertelorismo y más de 95 para hipertelorismo. ¿Ok? Entonces quiere decir que más o menos es una herramienta que permite detectar. Listo, ¿sí se ve? Ahí, muy bien. En las imágenes, ¿no? De los diámetros a nivel de los oculares que se pueden medir, ¿no? Y a partir de eso poder hacer los cálculos correspondientes para poder ayudar a ellos en análisis, ver morfología y hacer el análisis de, ¿no? Edad gestacional y morfología gestacional entre el seguimiento de las ecografías, ¿no? Porque recordemos que eso que trata de bosqueja. Usualmente, ¿no? Vamos a encontrar dentro de este sistema ventricular, obviamente se implican distintas porciones de ventrículo lateral. Vamos a ver los cuernos frontales, vamos a ver el cuerpo, vamos a ver también el llamado atrio, cuernos occipitales y los cuernos inferiores. ¿Ok? ¿Dónde medir? Primero, plano paralelo del diámetro biparietal, ligeramente, ligeramente con cierto porcentaje hacia la zona cortical. ¿Ok? Si lo hacemos a nivel del atrio, sería lo más útil para la hidrocefalia. ¿Ok? Y también para hacer el análisis del diámetro biparietal en su interior, vemos los plexos coideos porque son bastante refringentes. ¿Ok? Y hacer bastante refringentes permite hacer una medición un poco más exacta tomándolos como reparo. ¿Ok? Normal pueden ir hasta 7 milímetros, más de 10 milímetros ya nos dan a entender que hay hidrocefalia. Entonces hay que estar usualmente chequeando bien y revisando bien lo que es el sistema ventricular propiamente dicho. Normalmente se van a identificar las distintas porciones de los ventrículos laterales en estas zonas como tal. Ahí ven cómo se hace la medición, ¿ok? Ven las imágenes. Importante, ¿no? O sea, siempre el diámetro occipito frontal, el diámetro biparietal, ¿no? Circunferencia cefálica, ¿no? Todos esos valores que nosotros utilizamos, ¿no? O sea, hay algún tipo de acercamiento al approach, algún tipo de diagnóstico.
Nuevamente, ¿no? Pueden observar cómo se hace propiamente el manejo de ese tipo de evaluaciones. Dentro de la evaluación anatómica fetal, o anatomía fetal, el cráneo y el encéfalo, tenemos también para evaluar la fosa posterior, ¿ok? Que es cerebelo y cisterna magna, ¿ok? Entonces, primero, ¿ok? La fosa posterior del cerebelo y cisterna magna, tenemos nuevamente que medir en diámetro biparietal con inclinación ligera hacia caudal hasta ver cerebelo, ¿ok? Cerebelo, que tiene la forma de una mariposa, en efecto, ¿no? Útil Doppler transcráneo para cálculo de edad gestacional visible a las 11 semanas, ¿ok? Y tenemos la llamada cisterna magna que se mide en línea media desde la pared posterior del cerebelo a la tabla interior del occipucio, ¿ok? Valores usualmente, ¿no? Ancho normal es usualmente 5 milímetros, más de 10 milímetros, buscar malformaciones como la malformación de Dandy Walker, ¿ok? La malformación de Dandy Walker. Y menos de 2 milímetros, tienen que buscar otro tipo de malformación llamado de Arnold-Chiari, ¿ok? Si alguno ha escuchado alguna vez de estas enfermedades, ¿ok? Tienen características, bueno, son características solamente asociadas a malformaciones. Por ejemplo, ¿no? La de Danny Walker, ¿ok? Afecta principalmente el desarrollo del cerebelo, ¿ok? En características usualmente van a encontrar ustedes una hipoplasia o usualmente una ausencia del vérnice cerebeloso, ¿ok? Pueden encontrar también en esta enfermedad un aumento del cuarto ventrículo como tal y una formación anormal de la fosa posterior, ¿ok? El paciente usualmente tiene retraso del desarrollo motor, no camina bien, está descoordinado para caminar, un poco de hidrocefalia, ¿no? Problemas neurológicos, puede haber complicaciones. Usualmente lo ideal sería siempre es una ecografía prenatal para poder manejarlo, ¿no? El tratamiento y todo eso solamente son de acuerdo a las complicaciones que el paciente tiene, ¿no? Y si queremos hablar, por ejemplo, de lo que vendría a ser Arnold Chiari, que hay Arnold Chiari, ¿no? Podríamos decir que esta enfermedad en sí, muy parecida, similar, ¿no? Afecta a nivel sistema nervioso central, ¿no? Eh, Hay dos tipos en este caso, en realidad, ¿no? Tenemos la tipo 1 y la tipo 3 de Chiari, ¿no? Por ahí algunas mencionaron un 4, pero bueno, yo reconozco ahorita solamente tres tipos de malformaciones de Arnold Chiari, ¿no? Usualmente el descenso, característica del 1, descenso de las amígdalas, y usualmente algo que se llama quiricomelia, ¿ok? En el 2, usualmente eran cambios en el código del cuarto ventrículo, ¿ok? Y se podía hacer una espina bífida, ¿no? Como una especie de mielinocele. Y el tipo 3 usualmente era la definición del cerebro, era bastante complejo, ¿no? Entonces es importante. En este tiempo los pacientes igual, ¿no? También tienen dolor de cabeza, problemas de equilibrio muscular, ¿no? Todas las características presentes del paciente también con esta enfermedad, ¿no? O con este cuadro. No siempre es importante que conozcan, ¿no? A qué nos estamos refiriendo, qué hallazgos y qué enfermedades se encuentran. No, ahí están, se ven las medidas, ¿no? Cómo están tratando de medir el cerebelo. Y ves ahí una complicación a nivel de cuarto ventrículo, ¿no? Digo que también es bastante importante, ¿no? Ver la imagen y poder más o menos determinarla, algún tipo de lesión. Esta clase de ecografía, ¿no? Luego tenemos la llamada evaluación anatómica fetal, vemos la análisis de cara, ¿no? Luego tenemos tres planos, vamos a tener plano sagital, vamos a tener plano axial y vamos a tener plano coronal, ¿ok? En el plano sagital, que es el llamado plano de perfil, o sea, de costado, por así decirlo, vamos a poder evaluar frente, puente nasal, labio superior, inferior y mandíbula, ¿no? Ahora se puede evaluar muchísimo mejor porque tenemos ecografía 3D, hasta 4D, 5D, 6D, ya no sabemos hasta cuántas D le van a aumentar, ¿no? Pero sí, eso es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer
que en este tipo de pacientes, en este tipo de estudio que hacemos nosotros, siempre hacemos nosotros para poder hacer valoración, disculpen, del estado fetal, ¿no? Se va a encontrar, como se dice, claro que también analizarlo. Es importante que se analice. Entonces, en ese plano sagital lo que vamos a encontrar, muy bien, nuevamente, frente, puente nasal, labio, superior, inferior y mandíbula. Tenemos el plano axial, ¿no? Va a ser una evaluación de órbitas, implantación de dientes y maxilares. Y en el plano coronal, labios, nariz, transparencia, cristalinos y párpados. Están viendo más o menos dentro del estudio objetivo que se hace, no la evaluación que se hace del rostro. Luego viene la evaluación de lo que vendría a ser la columna vertebral, ¿no? Solamente tenemos plano longitudinal y plano axial. No, en el plano longitudinal vamos a apreciar que en toda su extensión debe recorrerse desde atlas a coxis, viendo cada vértebra y curvatura del lombosite. Importante, ¿no? Ver la estructura y la conformación de las vértebras, ¿ok? Y la curvatura lumbosacra, ¿ok? Luego tenemos el plano axial, usualmente es normal, tenemos centros post-osificación que forman un círculo y una especie de espina bífida, ¿ok? Tiene la que ser centros en forma de V, por así mencionar, no echadita. Ahí tiene el análisis, ven ahí la imagen de arriba, sobre todo, ¿no? Todo este estudio que se hace, todas las imágenes que se hacen con la columna, relacionada aquí, ¿no? Y algunos cambios que se ven aquí en otro tipo de cortes, ¿no? A nivel cerebral. Usualmente la inspección, ¿ok? En el tórax también tenemos que hacer una evaluación. ¿Qué vamos a ver en tórax usualmente? ¿No? Primero, lo más importante es forma, tamaño y parrilla costal. Forma, tamaño y parrilla costal. ¿Ok? Partes blandas de pared torácica, pulmones, corazón y diafragma. Es importante también esa constancia, esa evaluación y esas imágenes como tal. El corazón va a ser una parte, yo me lo digo, ¿no? Dentro de los estudios y el análisis siempre va a ser la parte más imprescindible, ¿ok? Del examen fetal. ¿Para descartar qué? Descartar algún tipo de anomalía, sobre todo a nivel de las pulsaciones cardíacas. ¿Ok? Pulsaciones cardíacas, evitar que haya un tipo de descompensación, por así decirlo, ¿no? A nivel cardíaco, siempre va a ser importante. ¿Ok? Cuando hablas CC, dentro de las cardiopatías congénitas, el 90 de estas se dan en familias sin antecedentes de riesgo. Lo mejor es que estas se pueden ver y se saben que se generalizan a partir de la semana 24 semanas. ¿Ok? Pero las cardiopatías congénitas como tal, recordemos, no es que tenga alguna predilección por algún tipo de paciente o un paciente de algún tipo de gestante, ¿ok? Como tal, o sea, simplemente pueden aparecer, como les digo, ¿no? Este 90% se dan usualmente en familias sin antecedentes, sin antecedentes. Entonces, tienen, ¿cómo se hace, doctor, la técnica de examen cardíaco, ¿no? En un feto? Primero tenemos que hacer el análisis siempre, ¿no? De la topográfica normal de abdomen y tórax. Identificar el lado derecho y el izquierdo del feto, columna, cabeza, estómago y vasos hepáticos. ¿Ok? Eso es importantísimo para la evaluación. ¿Ok? Importantísimo para la evaluación. Otra opción es, tienen que visualizar las cuatro cámaras. ¿Ok? Transversal al tórax. ¿Ya? Y el corazón en sí, ustedes van a ver que tiene un tercio de área torácica, un eje septum 20 a 45 grados a primer grado de eje antero-posterior del tórax. Entonces siempre va a ser importantísimo esa evaluación. ¿Ok? La evaluación cardíaca como tal. ¿Ok? Tienen que verificar la anatomía topográfica normal del abdomen
Identificar el lado derecho e izquierdo nuevamente del feto, columna, cabeza, estómago, vasos hepáticos. Visualizar las cuatro cámaras que del tórax y un tercio del área torácica. Eje septum de 20 a 45 grados. Primer grado del eje antero-posterior del tórax. Ahí que pueden observar un esbozo de la aorta y las cuatro cámaras cardíacas. ¿No? Vean las imágenes antes de ubicarse. ¿No? Si ya tienen más o menos algún tipo de experiencia ecográfica, estoy seguro que de repente sí hacen algún tipo de valoración en el criterio en este contexto de ecografía obstétrica, ¿no? Nuevamente, cuatro cámaras, ¿ok? Y la aorta. Acá solamente se puede llegar a ver, ¿no? Ramas, o sea, ramas cercanas a la arteria pulmonar, en realidad, ¿no? Y por ahí vemos la aorta también que está por ahí, ¿no? Una de las imágenes. Ahí viene parte del examen cardíaco, ¿no? Las cuatro cámaras se ven ahí abiertamente, ¿no? Una buena toma, una buena ventana. ¿Ok? Luego aquí ven cómo se empieza a abrir la aorta, ¿no? Acá se mide el flujo de salida de la aorta, trata de salir la aorta, ¿no? Y aquí se ve ya lo que debería ser probablemente la arteria pulmonar, ¿ok? La arteria pulmonar. No se hacen todas las mediciones y más o menos tratan de hallar que no haya ningún tipo de anomalía cardíaca, ¿no? De base que pueda justificar o generar algún tipo de complicación al paciente. Ahí ven también las imágenes. Como ven en esas fotos, prácticamente el tórax, del corazón, ocupa el 70% de toda la región torácica, ¿no? Pero luego eso se va modificando el tiempo de los pulmones, pero otro y el corazón también se queda de su tamaño. Me parece mucho. Pero tenemos que analizar. Si vamos a hablar un poco de cómo se hace el análisis, ¿no? Tenemos que hacer evaluación de anatomía fetal tórax, ¿no? Tenemos que ver técnica del examen cardíaco para ver frecuencia cardíaca y ritmo cardíaco. Esto de aquí no requiere, recordemos, Doppler color útil para arritmias, pero sí para bradytracking, ¿ok? 20 semanas, esperemos ustedes más o menos tener una frecuencia cardíaca entre 120 y 160. Término usualmente entre 310 y 150 latidos por minuto es lo usual cuando el paciente termina, ¿no? Por así decirlo, a término, ¿no? Como les dije, no solamente analizamos varias estructuras, ¿no? Entonces, una de ellas también va a ser, obviamente, el abdomen, ¿no? ¿Qué nos permite? A ver, el abdomen, una importante enfermedad que ustedes seguro han conocido, se llama el onfarocele. Entonces, ¿qué hacemos? Se trata de hacer una cobertura como tal, buscar, ¿no? Cubrir todas las zonas para poder ver realmente si es que hay algún tipo de lesión o no. ¿Ok? Y eso hacer dentro de la ecografía, no seguir ciertos parámetros y patrones para hacer la evaluación ecográfica como tal. ¿Por qué? Porque bueno, se les puede pasar alguna situación. Si no nunca lo han visto, se les puede pasar. Entonces, tienen que evaluar primero la pared abdominal, ¿no? En la región anterior, ver que está totalmente seguro que el trato gastrointestinal está bien, ¿ok? Y, ¿no? Es bien útil también para que ustedes puedan determinar la gestacional. ¿Dónde medir? Usualmente plano transverso a la altura de la cámara gástrica y la vena umbilical, de piel a piel, o sea, de lado a lado, ¿no? Piel a piel quiere decir de lado a lado. ¿Qué es EPF? ¿Están atentos? ¿Alguno de los chicos está atento? ¿Están por ahí? ¿Qué significa las siglas TAP?
Bueno, DAP quiere decir diámetro, ¿ok? Abdominal anteroposterior, ¿ok? Diámetro abdominal anteroposterior, ¿ok? Importante que es, ¿para qué? Para evaluación de crecimiento, ¿ok? Es una distancia, como ya sabemos, ¿no? Entre la parte anterior a la parte posterior del abdomen del feto, ¿ok? Es una de las 1000 mediciones que vamos a hacer junto con, por ejemplo, con la circunferencia abdominal, que es CA, ¿no? Que ven ahí, ¿ok? Y bueno, ahí también están viendo un poco, me parece, de diámetro abdominal transversal, ¿no? Que es el T, ¿ok? Entonces, sí, más o menos, ¿no? Longitud de fémur. Entonces, ¿todo eso para qué? Para tratar de tener o acercarnos a lo que se llamaría propiamente el EPF, ¿ok? O a unos lo llaman perfil biofísico, ¿ok? O perfil biofísico, ¿ok? Y también en lo que se llama la estimación, sobre todo del peso fetal. Entonces, vemos perfil biofísico para poder mejorar y ver lo que es la estimación del peso fetal. ¿Cómo se calcula? La estimación del peso fetal se calcula como han colocado ahí muchos, ¿no? Se estima utilizando esta fórmula, que sería diámetro biparietal, se puede hacer con circunferencia abdominal, con longitud del fémur, con diámetro transversal y diámetro abdominal anteroposterior. ¿Ok? Si ingresan a la fórmula, hay una fórmula que se llama fórmula Hadlock, ¿ok? Y también damos una opción como tal. ¿Qué nos permite esto? El llamado EPF, ¿no? Como les dije, lo principal, el monitoreo, ¿no? El crecimiento fetal. El EPF es fundamental para monitorizar el feto está creciendo de acuerdo con la edad gestacional. Un crecimiento adecuado que sugiere que el feto está de nutrientes y oxígeno a través de la placenta. ¿No? Y ese valor, por así decirlo, significativamente inferior o superior a lo esperado, podríamos hablar tanto de restricción de crecimiento o también podríamos estar hablando de fetal. ¿Ok? Entonces tenemos la llamada detección de las complicaciones. ¿Ok? Tenemos que ver también, por ejemplo, que un EPF, ¿no? Bajo podría sugerir restricción del residuo, ¿no? Como ya previamente lo hemos dicho. ¿Te ayudaría esto a tomar decisiones en el embarazo? Puede que sí, ¿ok? Pero usualmente pasa eso en el tercer trimestre, detectan los crecimientos anormales. Que ahí pueden optar por un monitoreo más cercano a esta intervención, dependiendo, ¿no? Inducción cesárea. Ok, entonces también es el valor, posiblemente por el ciertas evaluaciones. Y en una imagen, obviamente hecha del estómago. Estómago, los diámetros abdominales, ¿no? Diámetro anteroposterior y diámetro transversal. No, es más pequeño que el corazón, parece en algunos contextos. Tienen el diámetro antero, no, antero, transversal y anteroposterior. ¿Para qué eran importantes? Recuerden, más o menos le puede dar para el PEF, ¿no? Les permite usted, ¿no? Un cálculo del peso y el residuo o macrosomía. En este caso, como le digo, ¿no? La evaluación de anatomía fetal, tenemos lo que es la preabdominal anterior y que nos permite ver tanto plano sagital transversal y descartar anomalías, ¿no? Las llamadas hernias fisiológicas. Usualmente pueden desaparecer usualmente entre las 11 y las 12 semanas. Si persiste esto por encima de las 11 a las 12 semanas, ahí podríamos estar hablando ya de aparición de algo patológico que requiere aún probablemente un mayor seguimiento. Es la evaluación de la anatomía fetal, pero importante también el trato gastrointestinal. Vemos que el estómago, por ejemplo. A veces este de acá lo vamos a ver y es visible a partir de las 9 semanas, que es bastante importante. No siempre se hace un control, siempre se hace un segundo control, ¿no? Luego de este análisis y esta aparición de esta imagen, ¿sí? ¿No? Tenemos el plano transverso, vamos a ver algunas estructuras ovaladas ecolúcidas, ¿ok? Y si no se ve algún tipo de imagen, podemos sospechar algunas cosas, como en este caso, la atresia esofágica. También tenemos
el duodeno, no visible normalmente, en estenosis porción proximal se dilata, llamado signo de la burbuja o doble burbuja, y en el intestino, en el segundo trimestre, el lumen de, no, el intestino en el segundo trimestre se pueden ver los lúmenes, ¿no? Usualmente van a ser eh, de 7 milímetros y de 20 milímetros, propiamente dicho. Luego también parte importante son los riñones y vías urinarias. ¿Ok? Es una evaluación muy importante para poder descartar malformaciones, ¿no? Los riñones pueden identificarse desde 13 semanas, pero es más fácil en tercer trimestre, ¿ok? Vamos a encontrar también un plano transverso, ¿ok? Dos formaciones redondeadas a cada lado de la columna, ¿ok? Y un plano longitudinal de forma elíptica, ¿ok? El tamaño renal usualmente va a tener la característica de ser el 30% del perímetro abdominal en estas épocas. 30%, ¿ok? Entonces, es importante que se visualice este número. La pelvis renal, ¿cómo la va a detectar? Porque va a ser un área ecolúcida de menos de 6 milímetros y un diámetro antro con un diámetro antero-posterior como tal. Si es mayor de 10 milímetros, tenemos que pensar en una llamada o la conocida pielectasia, ¿ok? Luego tenemos la glándula suprarrenal visible en planos transversos a nivel estomacal, ¿ok? Tiene la característica de, bueno, que está en planos a nivel estomacal, tenemos luego los uréteres que no son visibles normalmente, y la vejiga que siempre es visible después de las 20 semanas. Vean las imágenes a nivel renal, imágenes a nivel de la vejiga, ¿no? Bastante importante conocer ese tipo de detalles. Listo, chicos, paramos aquí 2 minutos nada más, ¿ya? 2 minutos y seguimos. 2 minutos de mini break. Vamos un poquito tarde, vamos a cumplir las 2 horas igual, pero 2 minutos de mini break, ¿ya? Para continuar.
Listo, volvemos, chicos. Volvemos. Entonces, cuando hablamos, le dijo propiamente que teníamos la evaluación de la anatomía fetal, ¿no? Entonces, estamos en esta parte, hablamos de la parte del esqueleto, de cómo se comporta el esqueleto, ¿no? Entonces, a las 8 semanas vamos a encontrar lo que previamente era la yema de las extremidades, ¿no? Esta yema de las extremidades tenían varias características importantes, ¿no? Digamos que superiores eran a nivel de miembros superiores y de ahí de miembros superiores, ¿ok? Inferiores y luego superiores. Superiores, pero ojo, primero miembros superiores y luego seguros miembros inferiores. Entonces, sí, ahí tiene muchas, bueno, tiene sus características, ¿no? Como tal. Entonces, sobre la novena semana, es importante ver la formación del fémur, ¿no? Fémur y otras, el número y el fémur. A las 10 semanas, importante ver el cúbito, el radio, la tibia y el peroné propiamente dicho. Luego tenemos las 10 semanas el cúbito, el radio, tibia y peroné. Son semanas los llamados dedos de las manos y los dedos de los pies. ¿Ok? Dedos de las manos y dedos de los pies. Importante, como les digo siempre, ¿no? Eso es que hemos visto desde el inicio, de la parte de primer trimestre, ecografía de primer trimestre. Entonces, cuando ustedes hacen esta evaluación, ¿no? Solamente es un recordar, ¿no? Primero, yemas de extremidades, luego, húmero del fémur, novena semana, décima semana, cúbito, radio, tibia y peroné, que son huesos un poco más pequeños, largos pero más pequeños, ¿no? Y 11 semanas vemos los llamados dedos de las manos de los pies, ¿ok? Manos de los pies. Dentro de la evaluación de la anatomía fetal, es importante también un análisis de fémur, ¿ok? Del fémur, ¿ok? Lo más importante es cálculo y peso y estimación talla fetal. Solamente se hace en tareas excepcional en el segundo trimestre, ¿ok? También ver tamaño y forma. Hemos hablado mucho de esa longitud, de esa medición, ¿no? La llamada longitud del fémur. Eso es lo más importante, ¿para qué? Para cálculo de peso, estimación de talla fetal y edad gestacional, usualmente en el segundo trimestre, propiamente dicho. Siempre va a ser importante. Ven ahí usualmente cómo se mide, ¿no? La característica, cómo se ve imagenológicamente, ¿no? Que es lo más importante me parece de esta clase, que esa imagen nos trae más o menos los puntos de medición, ¿ok? Y relacionado con la imagen, ya, ya es hacerlo ecográficamente, ¿no? Pero bueno, ya habrá el momento para poder hacer el taller propiamente dicho, ¿no? Pero como buen gestante por ahí. Podremos hacer algo más, como se dice. Nuevamente, ¿ves? La longitud del fémur, ¿no? Todas las imágenes que se muestran o se proyectan, ¿no? Si más o menos tienen ahí algún tipo de, o sea, reconocimiento de la imagen, ¿no? Ya sabemos más o menos que para qué características tienen esta longitud del fémur, ¿no? Antes ya, como le digo, ¿no? De las mediciones claves que se van a realizar siempre, ¿no? Pues es el hueso más largo del cuerpo por mayor razón. Su longitud es más o menos de la cabeza femoral hasta el extremo distal del hueso. Ayuda como marcador importante de crecimiento, ¿no? Para la edad gestacional, usualmente yo le digo, ¿no? Peso fetal, ¿no? En el caso de la edad gestacional, ¿ok? Usualmente se va a ver en ecografía de segundo o tercer trimestre, propiamente,
y va a tener que relacionarse bien con la gestacional, porque su crecimiento predice el patrón del embarazo, a lo largo del embarazo. ¿Ok? Sirve también para, por ejemplo, hacer la estimación del peso fetal, como hablamos hace un rato, ¿no? Incluyendo la fórmula utilizada junto con el diámetro biparietal y su frecuencia abdominal. ¿Ok? También, como hablamos, ¿no? Dentro de la evaluación de crecimiento, ¿no? El desarrollo esquelético, usualmente el tamaño del fémur es un indicador directo del desarrollo esquelético del feto. ¿Ok? Es un, o sea, es que puede ser un signo también de restricción de crecimiento también, o la llamada displasia esquelética, también puede ser. ¿Ok? También vamos a ver lo que es la detección de congénitas, sobre todo la displasia esquelética, como previamente ya mencioné. ¿Ok? Si ustedes me preguntan cómo se mide, como tal fuera que está la imagen, ¿ok? Primero tienen que obtener ustedes una imagen, o sea, mediante la ecografía tienen ustedes que obtener una imagen clara del hueso. ¿Ok? Tienen que asegurarse también que el hueso esté completamente recto, para poner la medida precisa, no que esté medio ovalado, ¿no? Porque si no quiere decir que están de repente ventaneando mal, por así decirlo. ¿Ok? Entonces van a medir desde la cabeza del fémur, el extremo, que es el extremo proximal, hasta el extremo distal, o el que vendría a ser una especie de la zona de la rodilla. ¿Ok? Entonces, primero que tienen que hacer es ubicar, primero que el hueso se vea bastante recto y la longitud. De ahí, ¿no? Medir, ¿no? Desde la cabeza del fémur, que es el extremo proximal, hasta el extremo distal, que es la rodilla, ¿no? Y hacen su valoración, ahí con eso pueden hacer su comparación con valores estándar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen valoraciones estándar en el sentido que ahí hay tablas, por así decir. Entonces, a grandes rasgos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de esto, gestacional, a medida que avanza el embarazo, el fémur aparentemente aumenta de tamaño igual. Entonces, a 12 semanas debería medir aproximadamente 1.5, yo promedio. 20 semanas, 3.5 centímetros. 2 semanas, alrededor de 6.2 centímetros. Y 36 semanas, alrededor de 7.1 centímetros. ¿Ok? Entonces, esto puede variar ligeramente de cada individuo, pero en verdad es casi es un promedio estándar, ¿no? Lo que se está manejando dentro del crecimiento, ¿no? Y el estudio del desarrollo biofetal. Evaluación del desarrollo ponderal, ¿ok? Tenemos fórmulas de estudio de peso, ¿ok? Tenemos Shepard, tenemos Havelock, ¿no? Tenemos ahí todos los valores con circunferencia abdominal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante, como les digo, ¿no? ¿Para qué? Para valorar el peso, y hace rato vimos qué fórmula utilizamos, ¿no? O aproximar al peso, también junto con la gestación, del fémur, que justo la fórmula de Havelock lo tiene, solamente la de Shepard, ¿no? Eh, mm, podrías, somos, como te digo, somos dos parámetros, ¿no? Diámetro biparietal y la circunferencia abdominal, ¿ok? Eh, Dentro de todas las ecuaciones usualmente o sea, se utiliza casi siempre en el segundo o tercer trimestre, ¿ok? Algunas veces se utilizaba antes se utilizaba en condiciones para restricción de crecimiento uterino, ¿ok? Pero una de las limitaciones del Shepard que tiene un margen de error de aproximadamente entre 10 a 15%, ¿ok? Y la fórmula puede ser menos precisa en efectos que tienen proporciones corporales atípicas, ¿ok? Eso tiene una característica, pues yo le digo, ¿no? Tiene ciertas características. Usualmente yo, por mi parte, casi siempre uso más Padlock, ¿ok? En vez de Shepard, porque ya también tengo otros análisis más, ¿no? Luego tenemos tres mediciones, ¿no? Tenemos, o sea, puede incluir también, ¿no? Diámetro biparietal, pero también incluye circunferencia abdominal, circunferencia cefálica, longitud femoral, ¿ok? Además, o sea, también, bueno, también sirve para hacer una detección, usualmente también de eso, y también puede ayudar a hacer una planificación del parto como tal, ¿ok? Limitación, igual, 10%, ¿ok? Pero tengo el hecho de que tengo un poco más de mediciones, así que puedo ser un poco más preciso, ¿no? Eh, Ahora, lógicamente, proporciones atípicas podría también complicar, pero me parece que es un poquito más fundamental me parece a mí, ¿no? Un poco más completa y un poco más, cuando he hecho mis mediciones un poco más cercanas al no error, por así decirlo. Ahí tienen propiamente, ¿no? El uso de tal estimación de peso de González,
¿no? Cuando usted hace más o menos su modificación y más o menos su cálculo de evaluación del desarrollo ponderal, ¿no? Entonces ahí más o menos tienen ahí algún tipo de acercamiento, approach a todo el manejo que se tiene que dar a ese tipo de pacientes, ¿no? O que se tiene que dar el monitoreo que se tiene que dar a ese tipo de pacientes. Pueden haber ahí también, ¿no? Temas de TIS, ¿no? Residuos severos, suficiencia uteroplacentaria, ¿no? Varias cosas que pueden explicar. Luego el perfil biofísico, bueno, que también casi siempre se hace, ¿no? Bueno, se hace siempre en el paciente en la ecografía obstétrica, ¿no? Se hace bastante análisis en este tipo de pacientes. Se analizan varias situaciones en este perfil biofísico fetal, por así decirlo. El primero, ¿no? Ahí ponemos movimientos respiratorios fetales, movimientos corporales gruesos, vemos también el tono fetal, volumen líquido amniótico, o llamado TNO monitoreo, ¿ok? Es importante, no siempre, bueno, casi siempre al final, cuando ustedes hacen un perfil biofísico, cuando estamos casi siempre entre segundo y tercer trimestre, tercer trimestre casi de finalizar la gestación. Entonces, prueba prenatal, usualmente esta no es invasiva por lo que la hacemos con ecografía, ¿ok? En su mayoría tercer trimestre, ¿no? O generalmente, es una combinación usualmente, ¿no? Entre la ecografía que nosotros vamos a ir haciendo y la monitorización fetal o el NST, como ustedes dicen, ¿no? Y esto va a proporcionar o va a hablar sobre la salud del bebé, ¿ok? Componente del perfil biofísico, evalúa 5 parámetros diferentes, cada uno con una puntuación de 0 a 2, ¿ya? El puntaje de 2 es normal, mientras que el porcentaje 0 es anormalidad. Primero, vamos a ver movimientos fetales propiamente dichos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Comportamiento del feto. Cómo mueven los brazos, las piernas, el cuerpo. Solamente tienes que tener 3 movimientos en más o menos 30 minutos, lo esperado. ¿Ok? Luego tenemos el tono fetal. ¿Ok? Esto que evalúa la actividad muscular y los movimientos finos del feto, como abrir y cerrar la mano, flexionar y extender las extremidades. ¿Ya? Extensión y flexión. ¿No? Luego lo que puse ahí también, movimientos respiratorios fetales, ¿ok? La actividad respiratoria del feto, que incluye movimientos rítmicos, usualmente del diafragma, aunque el feto no respira aire, recordemos, ¿no? Pero tiene que haber por lo menos un movimiento del diafragma como tal. Luego tenemos líquido amniótico, que es importante también como dijo, ¿por qué? Porque se evalúa a través de la ecografía, asegurar que sea suficiente al menos para el feto protegido. Se mide el líquido amniótico, ¿ok? O en la bolsa de líquido amniótico más grande, ¿ok? A nivel adecuado. Y se tiene que tener usualmente un hila mayor a 5 centímetros, ¿ok? O una bolsa mayor a 2 centímetros en el eje vertical, ¿no? Cuando medimos líquido amniótico. Y la prueba del NSST, ¿ok? Se utiliza un monitor externo para medir la frecuencia cardíaca fetal en respuesta a los movimientos. ¿Qué vamos a esperar? Una frecuencia cardíaca aumente cuando el feto se mueve, lo que es un signo de buena oxigenación y función placentaria. Un NST reactivo es normal y se va a caracterizar usualmente por las aceleraciones. 2 o más aceleraciones de frecuencia cardíaca en 20 minutos. Así lo van a manejar el TNO o SST. Entonces, como les dije, nos damos 0 o 2 puntos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una puntuación, tenemos que hacer el análisis de la puntuación total del perfil físico. De 8 a 10, usualmente va a ser normal. ¿Ok? 6 puntos, usualmente ahí sí ligeramente anormal, puede requerirse seguimiento cercano, repetir la prueba en corto periodo de tiempo, etc. 4 puntos o menos, usualmente va a ser anormal, indica que el feto podría estar en riesgo y puede ser necesario realizar algunas o varias intervenciones. ¿Ok? Este perfil o este examen biofísico va a estar indicado para todas las gestantes, ¿ok? Más si tenemos, por ejemplo, algún tipo de diagnóstico similar a restricción del crecimiento uterino, embarazo prolongado, diabetes gestacional, ¿ok? Pero se le debería hacer a todos, ¿ok? Tiene bastante relevancia clínica y o sea, tiene bastante relevancia dentro del estudio, en la parte clínica, en la parte ecográfica y en la parte del monitoreo en ese sentido. Más o menos lo que yo les dije, ¿no? Movimientos respiratorios, movimientos corporales, son fetal y de frecuencia cardíaca, ¿ok? Ahí más o menos ven de 6 a 8, ¿no? Solamente también puede verse de 8 a 10, normal 2 puntos, anormal 0 puntos, movimientos respiratorios fetales, solamente mínimo episodio de 30 segundos de 30 minutos, ausente episodios menores de 30 segundos, anormal, movimientos corporales, mínimo 3 movimientos, ¿no?
cuerpo extremidades de 30 minutos, en menos de 3 movimientos cuerpo extremidades en 30 minutos. Tono fetal, mínimo un episodio de extensión activa con recuperación de la flexión, abrir y cerrar la mano se considera tono normal. Ausencia de movimiento de extensión lenta con recuperación parcial de flexión. Lo otro es líquido amniótico, mínimo un bolsillo de líquido amniótico que mida 2 centímetros o en más planos de perpendiculares. Lo otro es líquido amniótico ausente o bolsillo inferior a 2 centímetros en dos planos perpendiculares. Y la frecuencia cardíaca fetal basal tenemos de tipo reactivo y de tipo no reactivo. Cordón umbilical y placenta. Recordemos que el cordón umbilical tiene dos arterias y una vena, y la placenta es consignar su ubicación y su maduración como tal. ¿Sí? Consignar ubicación y maduración como tal. En la placenta y el análisis de cordón, que usualmente lo podemos hacer también con un Doppler, como hablamos al inicio, porque tenemos que saber también cuánto, por así decir, de sangre llega a esta zona. ¿Ok? O qué tal son los flujos sanguíneos a nivel de esta zona. Bastante importante siempre esto de ahí. En la valoración de la ubicación de la placenta, ya les dije, ¿no? Tenemos que ver si es anterior o posterior y tenemos que estar si está normo inserta o previa. ¿Ok? La ubicación de la placenta tenemos ahí en los dibujos, tenemos tres dibujos, tenemos la placenta normal, tenemos la placenta parcialmente previa y la placenta previa total, que está justo ahí por el óseo, ¿no? En la zona del óseo. Entonces, primero tenemos que ver la placenta de inserción baja. O inserción en segmento inferior, no alcanza el óseo, pero está cercano, ¿no? La marginal, borde placentario en el margen del óseo o orificio interno, ¿no? Placenta oclusiva parcial, que está parcialmente cubriendo el óseo, y la oclusiva total, que el óseo está totalmente cubierto por la placenta. Entonces, sí es importante también ver cuando hacemos placenta, ver que zona cercana al. La maduración de la placenta también es importante, tenemos el grado 0, que es una placa cloreal lisa, ¿no? Sustancia placentaria homogénea, placa basal sin ecogenicidad adyacente. Grado 1, placa corial con ligeras ondulaciones, pequeñas ecogenicidades lineales con eje, más paralelo a placa corial en sustentación placentaria. Tenemos la placa basal sin modificaciones, que usualmente es entre la semana 30 y 31. Tenemos la placenta maduración grado 2, que es una placa corial con ondulación más marcada, ¿no? Una sustancia placentaria con ecogenicidades más numerosas, forma de cómo pueden acercarse a la placa basal sin alcanzar. ¿Ok? En este caso vamos a encontrar ecogenicidades lineales paralelo a la placa basal de 35 a 37 semanas. Y tenemos grado 3, ¿ok? Que es una placa corial marcadamente ondulada con ecogenicidades de sustancia placentaria que parten de la placa corial. ¿Ok? Esta va a alcanzar la placa basal dividiendo la placenta y tenemos áreas anecoicas en también zona placentaria. Ahí tienen. Se ve más o menos bien como la forma, ¿no? Y también la placenta grado 3. Ya le digo cuál es el grado 3. Tercer trimestre, ya vimos, ¿no? Las ecografías como tal, hemos hecho casi todo el análisis prácticamente. 32, 34 semanas, casi a término del embarazo, ¿ok? El feto ya prácticamente está formado, muestra tendencia a crecimiento e incremento de peso en las últimas semanas, y gran utilidad en pequeño paredad gestacional y grande paredad gestacional, ¿ok? Ya la cara está formada, no se puede hacer un análisis, si tenemos ecografía 3D se puede ver hasta la forma, toda la forma del rostro, ¿ok? Entonces sí permite hacer un análisis, ¿no? Variable de esta zona. Usualmente en las ecografías de tercer trimestre vamos a tratar de descartar, ¿no? Pequeño paredad gestacional, grande paredad gestacional, y vamos a hacer las evaluaciones de bienestar fetal como hemos visto hace un momento, ¿no?
Descartamos anomalías anatómicas de manifestación tardía, descartamos anomalías de placenta, acreta o previa, como ya les dije hace un momento, ¿no? Como es la forma de la placenta previa. Y vamos a descartar alteraciones en general del líquido amniótico, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de alteración a nivel del cordón umbilical, etcétera, ¿no? Porque eso se puede ver antes a veces también. En conclusión, ¿no? De la ecografía normal obstétrica, ¿no? Primero, ¿el ultrasonido obstétrico revolucionó el control prenatal? Sí, ¿no? Claro que lo evolucionó, ya no, o sea, esta forma menos invasiva, más inocua, de inocua de realizar algún tipo de valoración y evaluación. Su uso se ha extendido al grado de ser un instrumento indispensable para el ginecólogo, ¿no? Prácticamente hasta casi concursos, ¿no? O sea, prácticamente es cuando queremos hacer el cálculo del peso al nacer o el peso aproximado, ¿no? Se hace la cesárea o se hace el parto, ¿no? Se tiene el parto, se ve si es que realmente más o menos tipográficamente llegaba al peso, ¿no? Está cercano. Aporta grandes beneficios a la paciente y a su producto para culminar un parto saludable también porque se hace seguimiento y podemos saber si está enfermo o no el feto y ayuda a disminuir la morbimortalidad fetal, que es bastante también importante en el control de estos parámetros de esta enfermedad. Hemos dicho que es importante dentro del control prenatal, ¿no? Evitar la morbimortalidad fetal en todo un contexto que estamos ahora que sabemos la cantidad de complicaciones que hay cuando hay algún tipo de muerte materna o muerte del producto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del tema? ¿No? 16 participantes. ¿Alguna pregunta de los 16? La pueden escribir si no quieren hablar, no hay ningún problema. La escriben y la resolvemos. Todo claro, dice Marcelo Sidor. ¿Alguno de ustedes alguna experiencia haciendo ecografía obstétrica? Buenas noches, disculpe, para ver exactamente el sexo del feto, ¿a qué edad gestacional más o menos se puede evidenciar? Ya, para poder determinar. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de primer y segundo de ecografía de primer y segundo trimestre, primero vimos que había la aparición primero del tubérculo eh, genital, ¿no? Recuerdan. Entonces, mediante ecografía, usualmente, a ver, hagamos el cálculo. Antes de las 12 semanas, ¿ok? Usualmente, las primeras etapas del embarazo, antes de estas 12 semanas, los genitales externos de los fetos masculinos y femeninos son muy similares, ¿ya? Durante este tiempo, aunque el sexo genético del bebé ya está determinado, no se va a determinar bien. Entre las 12 y 14 semanas, ¿ok? Solamente la semana 14 se ve el tubérculo genital en los varones, ¿ok? Y en una protuberancia que es muy similar a lo que dará el clítoris. Y entonces se comienza a orientarse tanto para arriba o en borde plano paralelo, ¿ok? Entonces en esta etapa, 12, 14 semanas, podría alguien arriesgarse de repente, pero es no confiable, ¿ok? Va a ser no confiable. Pero ya más o menos entre la semana 16 y la semana 20, ¿ok? Los genitales estando en el feto están suficientemente desarrollados. Yo te diría, si tú quieres ser exactamente y quieres saber cuándo vas a determinar el sexo del bebé, yo te diría semana 16. ¿Por qué? Porque ahí los genitales externos del feto están suficientemente desarrollados. Y ahí ya puedes como que decir si hay pene, escroto o clítoris y labios mayores. Porque te podrías arriesgar entre la semana 12 y 14, ¿ok? Por cómo se orienta el tubérculo genital, si es hacia arriba o si es plano paralelo al cuerpo, pero te estarías arriesgando de repente a dar un mal dato, ¿no? Pero si quieres estar totalmente seguro, semana 16 ya se diferencia. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Preguntas, preguntas.
Doctor, una pregunta, una consulta. A ver, ¿Cómo se obtiene la fecha de última regla? ya. O sea, a ver, o sea, la fecha de última regla usualmente se refiere al primer día del último ciclo menstrual que tuvo la mujer antes de quedarse embarazada, ¿ok? ¿Cómo tener la fecha de última regla como tal? Es simplemente la fecha que comenzó el último periodo menstrual de la mujer antes de quedar embarazada. Esa sería la forma más probable, ¿no? Más fácil, o sea, primer día del último ciclo menstrual. La mejor forma de saber fecha de última regla. Eso te va a dar un acercamiento probable a la fecha probable de parto, como tal, ¿no? Sí, porque a la hora de hacer la ecografía nos pide en el equipo, en el ecógrafo, poner la fecha de última regla, ¿no? El FUR, ¿no? Claro, Y, ponlo como te digo, idealmente la pones como que el primer día del último ciclo menstrual, ¿ok? Que tuvo la mujer antes de quedarse embarazada, para que tú más o menos puedas hacer el cálculo, ¿no? ya, 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 doctor, muchas gracias. Ahora, para complementar la pregunta, para complementar lo que preguntó justo el colega, fue, o sea, ¿cómo se hace, no? El uso del full para calcular la edad gestacional, fuera que el ecógrafo nosotros lo hacemos también, es asumiendo que la concepción ocurrió 14 días después, ¿ok? De esa fecha. En mujeres con ciclo de 28 días, entonces por eso es un valor aproximado, no exacto, pero aproximado. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Estamos ya a no responder. Preguntas ahora. Sí se puede acceder al video de la clase, sí lo vamos a subir a la plataforma hoy día, o mañana, de repente en la semana, no hay ningún problema, todo se sube, siempre. ¿Alguna última consulta? ¿Consultas? Bueno, chicos, muy bien, no hay consultas, sigan sus preguntas, espero que haya sido claro, que haya sido eh, gráfico, ¿no? Bastante gráfico incluso como para que más o menos puedan entender a qué me refería. Ya no espero que nos estemos viendo de repente, probablemente en una siguiente sesión, cuando hagamos un poco más complementarias para estas clases de tipografía. Agradezco mucho su presencia, ¿no? Cualquier cosa igual, siempre ya no ayudarlos y responderlos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy buen fin de Gracias, semana. doctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.